Buenos días de nuevo a todos. Hoy vamos a ver el vídeo de los ejercicios prácticos del tema 1. ¿Sí? Previamente tenéis que visualizar primero el tema 1, la parte teórica, ¿vale? El primer vídeo de la asignatura. En este vamos a ver ejercicios prácticos, ¿sí? Son sacados del libro de práctica. Vamos a ver bastantes ejemplos con su resolución, ¿vale? Y tenéis vosotros en el mismo libro de prácticas de cada tema un apartado de tipo test, ¿vale? De tipo test, pero que también son prácticos, ¿sí? Con su resolución, por si queréis seguir practicando las cosas que no tengáis claras o para repasar para los exámenes, ¿vale? Vale, por tanto, en el primer vídeo vimos los diferentes criterios de valoración de los elementos patrimoniales, ¿sí? Y ahora vamos a verlo con un ejemplo, con ejercicios prácticos de cada uno, ¿sí? Vale, empezamos con un ejercicio práctico del valor contable o en libros, ¿vale? Nos dice, la empresa Quiñónez S.A. presenta las siguientes informaciones relacionadas con sus activos y pasivos. Elementos de transporte 50.000, ¿vale? Construcciones 80.000, amortización acumulada del inmovilizado material no la sabemos, ¿vale? Es una incógnita. Deterioro de valor del inmovilizado material 3.000, clientes 40.000, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales 800, deudas a largo plazo con entidades de crédito 5.000 y proveedores 2.000, ¿vale? Entonces, seguidamente nos dan información sobre los dos inmovilizados materiales que tiene la empresa, nos dicen tanto su valor residual, ¿vale? Es decir, el valor que se puede obtener de ellos cuando se termine su vida útil, ¿vale? En el caso de los elementos de transporte es de 2.000, lo tenemos aquí, ¿vale? De construcciones es 4.000 y nos dice que se amortizan a cuotas constantes, ¿vale? Según el método lineal, a un 5% en el caso de elementos de transporte, 7% en el caso de construcciones, y también nos dice cuánto tiempo llevan o cuánto tiempo hace de que fueron adquiridas cada uno de estos dos elementos del inmovilizado material, ¿vale? Es decir, hace 5 años que tenemos los elementos de transporte y 3 años que tenemos las construcciones, ¿vale? Entonces, es importante que, como dije en el primer vídeo, que tengáis la introducción a la contabilidad, ¿vale? Pasada y asumida y con los conceptos claros, ¿vale? Porque aquí partimos de que, por ejemplo, ya debéis saber cómo calcular la amortización de estos dos elementos, ¿de acuerdo? Vale, luego nos dice el deterioro de valor del inmovilizado, ¿vale? Que teníamos en el balance, que es de 3.000 euros, corresponde íntegramente a las construcciones, ¿vale? Por tanto, ¿qué nos piden aquí? Primer paso, determinar la amortización acumulada de los elementos de transporte y de las construcciones, ¿vale? Lo vemos en la solución. Por tanto, repasamos para saber cuánto llevan amortizados los inmovilizados materiales, primero, o los intangibles, debemos calcular la cuota anual de amortización, que se calcula con valor inicial del activo menos valor residual si tuviera, ¿vale? Multiplicado por el porcentaje de amortización. O si nos dijeran en años, ¿vale? Repasamos. Nos dijeran, por ejemplo, que la vida útil de estos elementos es de 10 años o de 15 años o lo que fuera. Pues ponemos lo mismo, pero en este caso lo dividimos entre la vida útil, ¿vale? El número de años, pues 5 años, 10 años, lo que fuera, ¿vale? Por tanto, primero calculamos la amortización acumulada de los elementos de transporte. Debemos calcular la cuota de amortización. 50.000 era su valor en libros, ¿vale? O sea, el valor inicial, mejor dicho, menos valor residual por el 5%. 2.400. Esto es lo que pierde de valor estos elementos de transporte cada año, es decir, cada 12 meses. ¿Vale? ¿Durante cuánto tiempo los hemos tenido en la empresa? 5 años. Por tanto, su amortización acumulada es 12.000, ¿vale? Lo que pierde valor cada año por los años que ha estado perdiendo valor. ¿Sí? Segundo, amortización, ¿vale? Digamos que estos dos corresponden a la primera pregunta, ¿vale? Este de aquí será la segunda pregunta. Amortización acumulada de las construcciones. Lo mismo, calculamos la cuota anual con valor inicial
valor residual, tipo de porcentaje de pérdida, de amortización. De aquí sacamos la cuota anual. Cada año las construcciones pierden este valor por el uso, por el paso del tiempo, etc. ¿Vale? ¿Durante cuántos años hemos tenido las construcciones? 3 años. Multiplicamos y obtenemos amortización acumulada de las construcciones. ¿Vale? El punto 2 nos pedía calcular el valor contable que cada uno de los elementos patrimoniales de la empresa Quiñones, ¿vale? Acordaros, valor contable, esto sí que es uno de los criterios de valoración, salía de valor inicial, ¿vale? Es decir, el valor que tiene en el balance, menos la amortización acumulada que pudiera tener, menos el posible deterioro de valor, ¿sí? Vale, pues vamos uno por uno. Elementos de transporte. ¿Vale? Esto es el valor inicial y esto es la amortización acumulada. Por tanto, el valor contable a esta fecha, ¿vale? Porque el valor contable va variando, es 38.000 euros. ¿Vale? De las construcciones, valor inicial 80.000, amortización 15.960. Y este es el deterioro que acordaros que nos decía el enunciado que correspondía todo a las construcciones. Por tanto, valor contable, esto. Clientes. El valor de los clientes, o sea, lo que nos debían los clientes, mejor dicho, era 40.000. Pero acordaros que en el enunciado había un deterioro de crédito de las operaciones comerciales. Eso quiere decir que 800 euros de estos 40.000 que nos deben los clientes, la empresa duda de que se vayan a hacer efectivos. Por tanto, el valor contable es este. ¿Sí? Puede ser que luego estos clientes nos acaben pagando, por tanto ya eliminaremos el deterioro, eso lo veremos en el tema 2, ¿vale? Pero de momento el valor contable de los clientes es este, ¿sí? Y de los otros elementos del balance que nos quedan, que son los deudas, su valor es este, 5.000, que corresponde con el valor en el balance, y los proveedores 2.000, ¿vale? Y hasta aquí este primer ejercicio práctico, ¿vale? Donde veíamos valor contable, tema de amortizaciones y deterioros. Vale, segundo ejercicio. Precio de adquisición de un activo, ¿vale? Esto era lo que nos salía en el vídeo teórico, ¿vale? Lo que era el coste histórico perdón mi letra, o coste, ¿vale? Que era el primer criterio que veíamos, ¿sí? Que decíamos que un activo se podía adquirir tanto, o sea, se podía incorporar a la empresa o bien porque lo hemos adquirido, ¿vale? De un tercero, o porque lo hemos construido, ¿sí? Veremos primero uno de adquisición y otro de construcción, ¿vale? En este caso, nos dice, la sociedad Corbalán S.A. adquiere una máquina por 250.000 euros. El suministrador concede un descuento del 3% en factura. El transporte y seguro del viaje hasta el almacén asciende a 15.000 euros. Los especialistas que la instalaron y la pusieron en marcha han facturado 3.000 euros. ¿Vale? Acordaros que el valor por el cual vamos a dar de alta este activo, ¿vale? En el balance, ¿sí? Es esto de aquí que os pongo aquí. Precio de adquisición de un activo será el precio, ¿vale? Es decir, los 250.000 euros, menos los posibles descuentos que nos aplique el proveedor, más los gastos para que el activo entre en funcionamiento, ¿vale? Aquí tenemos que fijarnos en los gastos, ¿vale? Por ejemplo, transporte y seguro del viaje, 15.000. Esto quiere decir lo que nos cuesta que nos llegue la máquina a la empresa, ¿vale? Por tanto, esto lo incluimos porque es previo a que la máquina entre en funcionamiento. Luego, los especialistas que la instalaron y la pusieron en marcha han facturado 3.000. Esto también porque es necesario para que el activo entre en funcionamiento, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí nos dijeran seguidamente que la empresa paga 2.000 euros en concepto de un seguro anual que cubre la máquina, esto ya no sería más valor del activo, porque ya es después de que el activo entre en funcionamiento, ¿vale? Ya cubriría el siguiente año en cuanto a seguro, ¿sí? Y lo contabilizaríamos como gasto, no como mayor
valor del activo. ¿Vale? Por tanto, solución de este ejercicio, pues seguimos esta fórmula y ponemos 250.000 menos el descuento, que es del 3%, más los gastos, que los dos se incluyen como mayor valor del activo. ¿Sí? Esta es la solución. Vale, ejercicio 3. Coste de producción de un activo. ¿Vale? En este caso, nosotros adquirimos, o mejor dicho, incorporamos un activo porque lo construimos con los propios medios de la empresa. ¿Vale? Nos dice, ha construido con sus propios medios una nave para almacenar sus materias primas. Los costes en los que ha incurrido para construcción han sido los siguientes: materias primas, mano de obra, costes de producción indirectamente relacionados con el activo y que se refieren al periodo de fabricación. ¿Vale? Porque aquí pensad que el coste de fabricación, ¿vale?, va a incluir costes directos más costes indirectos. Costes directos son esos costes que se pueden imputar directamente al producto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estas materias primas, todas han servido para fabricar la nave, ¿vale? Esta mano de obra directa, es porque es el salario, por ejemplo, de las personas que han estado fabricando la nave, ¿vale? Únicamente se han dedicado a fabricar la nave, por tanto son directos, ¿vale? Y luego puede ser que haya costes de fabricación indirectos, es decir, que tengamos un coste total, que una parte de él se haya destinado a fabricar la nave. Por ejemplo, hay una persona en la empresa que parte de su jornada laboral se ha dedicado a fabricar o a supervisar la construcción de la nave. Pues parte de su sueldo se tendrá que imputar como coste de fabricación, ¿vale? Bueno, aquí no os preocupéis porque el propio ejercicio, esto ya es más de contabilidad de costes y de gestión, que ya llegaréis a esta asignatura a tercero y a cuarto. El propio enunciado nos va a decir qué parte de coste indirecto y directo de cada ejercicio, ¿vale?, se imputa la construcción del propio activo, ¿vale? Es decir, 165.000 euros es lo que nos ha costado fabricar, ¿vale? De momento está... Bueno, de momento no, porque se ha fabricado, ¿vale? Puede ser que al final del año, por ejemplo, aún no se haya terminado de fabricar, por tanto, esto sería el valor de las construcciones en curso, ¿vale? En este caso se ha terminado y el coste total ha sido este, ¿sí? 165.000 euros. ¿Vale? Solución. Sumamos todos los costes incurridos para fabricar dicho activo, ¿vale? Este sería el valor total de la construcción, ¿vale? O sea, el activo estará reflejado en el balance por un valor, ¿vale? Tendremos construcciones valorado en 165.000 euros, ¿vale? Luego en los siguientes temas veremos cómo se contabiliza esto, ¿vale? O sea, qué asiento contable se tiene que hacer. Por ahora solo vamos a ver cómo se valoraría, ¿vale? Y qué valor tendrá la construcción por este método de valoración. Vale, seguimos. Ejercicio práctico 4. Coste histórico de un pasivo, ¿vale? Lo que hemos visto en el ejercicio 2 y 3 era coste histórico de un activo, ¿vale? Nos dice, a la empresa Lidon S.A. le han concedido un préstamo por importe de 12.000 euros. Al cabo de un año, Lidon S.A. realiza un único pago de 12.400 euros en concepto de reembolso del principal más los intereses. Determina la valoración del préstamo, ¿vale? Esto sería un pasivo que se debe valorar a coste histórico, ¿vale? Y pensad, nosotros lo que queremos saber es el valor inicial del préstamo. ¿Qué quiere decir? Que al inicio nosotros pedimos 12.000, pero luego a final del año vamos a devolver 12.400, ¿vale? Pero lo que queremos saber es el valor inicial de este préstamo, que son básicamente estos 12.000, ¿vale? Aquí no hay ninguna
complicación, ¿vale? Coste histórico de un pasivo, lo que os pongo aquí, valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. A principio se pagan 12.000, por tanto el valor inicial del préstamo se valorará a 12.000 euros. Ya está. Seguimos, siguiente ejercicio, 5. Valor neto realizable de un activo. La empresa Aliaga S.A. tiene en su almacén una partida de género cuyo precio de venta asciende a 120.000 euros. Los gastos de transporte de esta mercancía hasta el almacén del comprador importan 800 euros y son a cargo de Aliaga. Determina el valor neto realizable de las mercancías, ¿vale? Aquí recordamos la fórmula o la definición. El valor neto realizable es el importe que la empresa puede obtener por su venta en el mercado deduciendo, ¿vale? Y por tanto, deduciendo los costes estimados de la venta. Acordaros que el valor realizable sin el neto era únicamente el valor de venta del mercado, sin deducir los costes. Pero cuando nos hablan de valor neto realizable, sí que debemos deducir estos costes de venta, ¿vale? Por tanto, precio de venta menos costes de venta, no tiene mayor dificultad. Importe que puede ser obtenido, o sea, puede ser vendido este activo en el mercado, 120.000. ¿Cuánto me costaría venderlo? Ya sea por costes de transporte, que es lo más común, o costes del comercial, o de lo que sea, ¿vale? 800. Por tanto, el valor que yo voy a obtener neto, ¿vale? Después de descontar los costes, es este valor de 119.200 euros, ¿sí? Vale, vamos con el siguiente. Valor actual de un activo, ¿vale? Este quizá es de los criterios de valoración un poco más complicados porque implica más fórmulas, ¿vale? Pero no tiene ninguna complicación. Nos dice, la empresa Anadon S.A. realiza una venta de mercancía por el importe de 30.000 euros, ¿vale? Importante. Por la que cobrará 15.000 euros ahora en el año 1, o sea, la realiza ahora al final del primer año, recibirá 15.000 euros y al final del segundo año también 15.000. Y el tipo de interés de la operación es de un 4%, ¿vale? Es decir, el coste de aplazar esta deuda es del 4%. Tanto, como os pone aquí la solución, ¿vale? Haríamos la línea del tiempo con los cobros o los pagos, ¿vale? En este caso, es el importe que vamos a cobrar, ¿vale? Porque hacemos una venta. Por tanto, es un activo, ¿vale? Son estos clientes que nos deben dinero y que aparte le vamos a exigir un tipo de interés. Por tanto, el cliente nos va a pagar 15.000 euros al final del primer año y 15.000 euros al final del otro. Y el tipo de interés de la operación es del 4%. Por tanto, lo que tenemos que hacer es actualizar esto un año, ¿vale? Fijaros, aquí en la fórmula hay un año, ¿sí? Y actualizar esto 2 años, ¿vale? Y sumarlo. ¿Sí? Debemos encontrar el valor actual de todos los flujos de efectivo. Aquí hay un flujo de efectivo y 2 flujos de efectivo, ¿vale? En total. Por tanto, debemos actualizar, ¿vale? Saber qué valor tiene estos 15.000 al año 1 y qué valor tienen estos 15.000 que se producen al cabo de 2 años al año 0, ¿vale? Por tanto, el valor actual del crédito es de, ¿vale? Eso se debe valorar a valor actual, por tanto, el valor actual es de esto, ¿sí? ¿Por qué? Eso quiere decir que digamos que la empresa si hubiera cobrado 30.000 euros en el momento de la venta, hubiera obtenido más dinero que el hecho de hacer ese aplazamiento al cliente, ¿vale? Porque digamos que la empresa va a perder un 4% de este valor cada año que aplaza la deuda, ¿vale? Mejor dicho, que aplaza el cobro, ¿vale? El hecho de cobrarlo un año más tarde o 2 años más tarde le implica esta pequeña pérdida, ¿vale? De coste de oportunidad, mejor dicho, ¿sí? Por tanto, el valor actual, que es lo que nos pide, son estos 28.291,42, ¿vale? Vale, vamos con los 2 últimos ejercicios. Aquí vemos valor en uso de un activo, ¿vale? Fijaros que vamos a usar las mismas fórmulas.
¿sí? Cuando nos piden valor actual y valor en uso, debemos hacer la misma fórmula de actualización de los flujos de efectivo, ¿vale? En este caso, acordaros, valor en uso es la actualización de los flujos esperados derivados de un activo, es decir, lo que vamos a obtener por el hecho de usar un activo en los años que le quedan de vida útil. Vale, lo vemos con el ejercicio práctico. Los flujos de efectivo futuros esperados asociados a una máquina que utiliza la empresa Cucalón S.A. se estima que serán de 4.000 euros anuales durante 5 años, siendo el tipo de interés adecuado para este tipo de activos del 7%. Determinar el valor en uso. ¿Vale? Valor en uso, valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados. Volvemos a construir esta línea del tiempo, que no es obligatoria, pero yo creo que os va a ayudar para luego hacer los cálculos. ¿Vale? 4.000 euros cada año. ¿Sí? Y el tipo de interés de cada año es del 7%. Puede ser que cambie el interés durante los años, ¿vale? Pero en este caso cada año 7%. Por tanto, debemos actualizar un año esto, aquí 2 años, aquí 3 años, ¿vale? Y así hasta el final. ¿Cómo lo hacemos esto? Con la fórmula, ¿vale? Esto sería correspondiente al primer año, ¿vale? Veis que lo actualizamos 1. Esto sería la actualización del flujo que se produce en el año 2, que se actualiza 2, ¿vale? El tercer año se actualiza 3, ¿sí? Y vamos haciendo hasta el quinto año. Y el valor actual de estos flujos de efectivo es 16.400,79, ¿sí? Vale, seguimos. El último, ¿vale? Perdón, un segundo. Vale, perdón, vamos a verlo aquí, ejercicio práctico 8, ¿vale? A la empresa Gudar S.A. le han concedido el 1 de enero de 2006 un préstamo de 3.000 euros. Dentro de 2 años, Gudar realizará un único pago de 3.370,80 euros para devolver el principal del préstamo y pagar los intereses. El tipo de interés de la operación es del 6% anual, ¿vale? Que ya se correspondería con el tipo de interés efectivo, ¿vale? Por tanto, aquí se debe calcular al coste amortizado, ¿vale? ¿Cómo calculamos esto? Primero, ¿vale? Primero de todo, yo lo que os aconsejo es hacer la línea del tiempo, con lo que se produce el primer año, ¿vale? O sea, el pasivo inicialmente estará valorado por 3.000 euros, ¿vale? Acordaros que la valoración inicial de este pasivo a coste amortizado será a los 3.000 euros, porque es lo que realmente nos dejan. Si hubiera algún tipo de comisión de obertura, ¿vale? Pues imaginad que, por ejemplo, nos piden que pagamos un 1%, ¿vale? Es decir, 30 euros en concepto de comisiones. Pues el pasivo inicial sería valorado a 3.030, ¿vale? Entonces, aquí es el interés efectivo, porque realmente, pensad que si no hay ni comisión de abertura ni comisión de cancelación, ¿vale? Es decir, gastos extra al inicio o al final, el tipo de interés efectivo, ¿vale? La TIE coincide con el tipo de interés nominal, ¿vale? Es lo mismo. Por tanto, aquí se generan un interés efectivo, ¿vale? De 180 euros. Se genera y no se paga, porque se paga todo al final, ¿vale? Se paga 3.370,80, ¿vale? Que sería los 3.000 más un 6% cada año, ¿vale? ¿Cómo se obtendría este valor? Si no nos lo dijera, ¿vale?
Pensad que el valor final sería al revés, ¿vale? O sea, cuando queremos tirar hacia adelante un valor, lo que hacemos es multiplicarlo y elevándolo a un signo positivo. Es decir, cogemos los 3000 y lo multiplicamos por 1,06 a la 2. Y de aquí se obtendrían estos 3370,80. ¿Vale? Sí, por tanto se obtienen estos, perdón que se ha cortado el vídeo, 3370,80 aplicando esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula no hace falta que la estudiéis, ¿vale? Porque nos van a dar todos los datos, ¿sí? Por tanto, cuando tengamos esta línea del tiempo, sí, lo que tenemos que construir es esta tabla de aquí, ¿vale? Que siempre tiene las mismas columnas. Pasivo inicial, ¿vale? El pasivo inicial inicialmente se valora por lo que tengamos aquí en el año 0, ¿vale? Es lo que os decía. Si tenemos unos costes iniciales, se los sumaremos, ¿vale? Los 3000 más las comisiones de obertura que sean y lo pondríamos aquí, ¿vale? Aquí ponemos los intereses devengados, es decir, los que realmente se pagan, ¿vale? O se deberían pagar, ¿vale? Aquí ponemos siempre el tipo de interés efectivo, ¿vale? La TIE, que en este caso es del 6%, ¿vale? También os lo dirán siempre en el enunciado, ¿eh? El tipo de interés efectivo es del 6%. Por tanto, ¿cómo calculamos este interés generado? ¿Vale? Es lo que calculamos aquí, ¿vale? ¿Sí? Ya os pongo la relación. Por tanto, el pasivo inicial se valora con, digamos, vale, inicialmente se valora con 3000, pero al final del primer año, como este pasivo ha generado unos intereses de 180 euros, ¿vale? Este pasivo estará valorado por 3180 euros, es decir, su valor inicial más el interés devengado, ¿vale? El efectivo, ¿sí? Imaginaros que el interés nominal fuera del 5%. No, nosotros debemos calcular siempre el interés efectivo y la valoración del pasivo a final del año será su valoración inicial más las variaciones del pasivo que serán por aumentos de intereses devengados, ¿vale? Es decir, se valora por 3000 más 180, que son los intereses devengados. Aunque nosotros no paguemos ningún interés al final del primer año, porque se paga todo al final del segundo, sí que se generan estos 180 euros. Por tanto, la variación final al final del primer año del pasivo será 3180, ¿vale? Por tanto, es lo que ponemos aquí al inicio, es decir, la valoración final a final de año coincidirá con la inicial del siguiente año, ¿vale? Intereses devengados. Se generan 190,80 intereses en el segundo año. ¿Por qué? Porque son los 3180 que ya se debían más el 6% de intereses. ¿Qué se paga? Pensad que aquí los pagos es lo que vosotros, o mejor dicho, el ejercicio os vaya diciendo que cómo se devuelve el préstamo y los intereses, ¿vale? Pensad que aquí nos ha dicho que al final del segundo año se paga esto, por tanto es lo que ponemos en esta columna, lo que se paga, ¿vale? No es lo mismo el coste que genera un préstamo con lo que se va pagando, puede ser que no coincida, ¿vale? Variación del pasivo, 3180, que es lo que realmente estaba el pasivo inicial, ¿vale? Por tanto, pasivo inicial menos esta variación del pasivo que sale de la diferencia entre el 3 y el 4, ¿eh? Que ya lo dice aquí arriba, ¿vale? Es decir, se generan 190,80, pero se devuelven 3370, por tanto, el pasivo tenía un valor de 3180 más esto, que es exactamente lo mismo que esto, que es lo que se paga. Por tanto, al final, siempre cuando acabamos de pagar el préstamo, este pasivo al final debe estar valorado en 0 euros, ¿vale? ¿Sí? Como nos dice aquí, el coste amortizado del préstamo es de 3180 euros al término del primer año
y de 0 euros al término del segundo año, después de haber reembolsado el principal del mismo y los intereses correspondientes al 6% anual, ¿vale? Por tanto, hasta aquí los ejercicios prácticos de este primer tema, ¿sí? Lo que podéis hacer es intentar hacer el tipo test que hay en el libro de prácticas, que también se corresponde con ejercicios, hay teóricos, ¿vale? Y hay ejercicios prácticos sobre la valoración, ¿vale? Cuando tengamos esto bien entendido, podremos pasar a la visualización del vídeo del segundo tema, ¿vale? Pensad que esta asignatura no vale con decir, me dejo este tema, no llevo preparado este tema para el examen, no, porque todo es un poco acumulativo y necesitamos de los otros temas para saber el funcionamiento de los siguientes, ¿vale? Pues mucho ánimo y nos vemos en siguientes vídeos.